La casa está habitada por raíces y árboles. Una maleza verde y vivaz ha crecido con determinación entre las ranuras que dejó el concreto. En las baldosas del baño se asentaron toda clase de musgos y dientes de león florecidos decoran el suelo, alimentándose de una tierra lejana que reposa debajo del cemento. Enredaderas se han colado por las ventanas y las raíces de la araucaria del jardín fracturan el piso como si nunca hubiese existido allí una estructura de hormigón capaz de sostener la genealogía entera de una familia. Por eso sería una mentira, o al menos una expresión tramposa, asegurar que la casa está vacía. Mucho vive aquí, naturaleza rebelde y abnegada. Esa es la forma que adoptó el paso de los años. Por eso, supongo, todas las luchas contra el tiempo son luchas contra la naturaleza. Mis pies se anticipan a la nostalgia. Nunca creí que fuera a estar en este lugar en soledad, en esta casa donde no existía el silencio. Cada instante de esta mudez me pasma, es testimonio de que he vuelto, de que mi hermano ha muerto, de que nunca me fui. Me decido a recorrerla de nuevo. Me tomaría más que la vida entera que me queda limpiarla, aniquilar todo lo que vive ahora y hacerla habitable. Incluso si lograra dejarla revestida de un impoluto cemento reluciente, remodelada a mi antojo, no estoy seguro de que alguien pudiera vivir aquí. Esta casa está llena de fantasmas y de muertos. Si cierro los ojos, escucho los pasos de papá y veo su figura larga, su perfil griego, su cinturón apretado. Papá que también murió en este sitio y yo que tampoco pude verlo. Y esta casa que es tumba, altar y ruina al mismo tiempo. Paso por el que era mi cuarto. Lo que queda de la estructura de la habitación está lleno de grafitis que seguramente pintaron los otros, de los que Pablo me escribió tantas veces. Yo solo respondí a sus correos sobre este asunto en una oportunidad. Por mí que la tumben, Pablo, con todo lo que haya adentro. No recuerdo su respuesta, aunque sé que es mi memoria orgullosa que ahora, justo en nuestro cuarto, decido emitir sus palabras. Porque soy yo quien recuerda. Recuerdo sus cartas mecanografiadas, recuerdo las mías, recuerdo sus llamadas por cobrar, recuerdo cuando nuestras epístolas se convirtieron en correos electrónicos, incluso sus WhatsApps esporádicos. Él y su obsesión por mantener esta casa como un museo de nuestra propia tragedia. ¿Para qué? Le decía yo. ¿Para que en muchos años vengan arqueólogos a investigar nuestra miseria? Usted siempre va a ser un exagerado, Juan Francisco, un doliente. Le encanta decir allá que usted es víctima de todos nosotros. ¿Qué le hicimos que es tan horrible, tan imperdonable? Me respondía él. Y ahí yo dejaba de hablarle. Así pasaban los meses, a veces los años, hasta que una noticia de vida o muerte me obligaba a retomar el contacto. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a un capítulo con una autora que cada vez más ha cautivado lectores, que ha aparecido en más lugares y que publicó recientemente su última novela con un título muy sugestivo y un contenido sobre el cual ya escucharán. Me refiero a María del Mar Ramón con su novela La memoria es un animal esquivo. Desde pequeño, Juan Francisco siempre se ha sentido dislocado dentro de su familia. A raíz de la muerte de su madre, se irá fraguando lentamente la necesidad de huir de su pueblo, de ser otro, de crearse una nueva identidad. De esa urgencia comenzará su éxodo en donde el arte será su único asidero para sentirse partícipe de la vida y con él irá reconstruyendo los fragmentos de su pasado, haciéndonos parte de la pregunta que, a lo largo de la lectura, nos haremos constantemente. ¿Qué tan real es aquello que nos contamos como nuestros recuerdos? ¿Qué tan fiable, al final de cuentas, es nuestra memoria? Este capítulo, María del Mar, como nos cuenta, vuelve sobre esta pesquisa e indagación sobre la psicología masculina, convirtiéndose en una narradora que habla desde la perspectiva masculina para, bueno, ya escucharán, contarnos todo lo que en ella descubre. María del Mar Ramón nació en Bogotá en 1992, autora de las novelas Todo muere salvo el mar, La manada y del libro de ensayos Coger y comer sin culpa, El placer es feminista. Sus libros se han publicado por toda América Latina y España. Fue columnista de Vice y publica ensayos en medios como El País, El Diario AR, Playboy, Periódico de Poesía UNAM, Volcánicas, Latfem, Página 12, El Grito del Sur. Con el cuento El deseo es una cicatriz formó parte de la antología Cuerpos de Seix Barral en 2019. En 2024 lanzó el podcast Los Guardianes de la Espada, que fue elegido por la Fundación Gabo como uno de los 10 mejores trabajos sonoros de 2024. No olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama. Bibliotecas con Fama
Tendiendo puentes entre los tiempos. Y este capítulo, como todos los anteriores, ha sido producido y editado por la gran Natalia Latorre Amarillo. Bienvenidos. María, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá. Soy oyente del podcast. Muchas gracias a ti por siempre. Agradezco mucho arrancar con esas palabras. Yo estoy muy contento que vamos a estar hablando sobre tu última novela. La memoria es un animal esquivo, una novela que tiene muchas capas y que tiene muchas banderas sobre muchas de las cosas que se están hablando ahora, que se tienen que hablar ahora y que por fortuna pasan a través de la literatura. Eh, Quiero comenzar preguntándote, ¿supiste desde siempre, María, que ibas a tomar la perspectiva de un personaje masculino? Si bien ya lo has hecho antes en otras novelas, siempre preocuparte por esta mentalidad masculina, pero acá tomas un personaje y lo analizas desde su interioridad más profunda en esos debates y dilemas entre el pasado y el presente. ¿Supiste siempre que ibas a terminar tan metida dentro de lo masculino o fue algo que pasó con esta novela? Yo creo que esta novela es quizás el fin, ojalá la concreción de mi obsesión masculina, de, de mi obsesión con la Ok. masculinidad que vengo abordando en mis otras dos novelas, pero creo que la diferencia que tiene esta novela y que es algo que destacas es la voz. La voz narrativa es primera persona. Y si bien yo venía a escribir novelas desde una perspectiva masculina, con unos personajes protagónicos masculinos, la narrativa no era primera persona, era tercera persona. Entonces hay algo de el narrador omnisciente que sabe todo lo del universo que está narrando y que como ese narrador omnisciente un poco juega hacia, o en mis trabajos anteriores, había algo de eso, está más fijado en uno de los personajes, en este caso hombres, pero conoce todo, ¿no? Y esta es la primera vez que yo escribo ficción en primera persona y la verdad me emocionó mucho el grado de dificultad como en parte y el desafío y eso era lo que yo no sabía que iba a pasar. Yo tenía una imagen un poco de un personaje que vuelve, ¿no? Que la idea de alguien que vuelve a una casa tomada por la naturaleza y por eso entendía que este personaje me interesaba que fuera un personaje mayor, pero la idea de que fuera un hombre, como en esta familia de hombres, fue manifestándose un poco a partir de esa escritura y fue dejándose de ser y develándose a partir de esa escritura. Y en el momento en el que aparece quizás como la primera noción del recuerdo o de que el recuerdo va a ser importante, de que el personaje está recordando, ahí a mí me pareció que sí o sí tenía que ser en primera persona, porque es uno quien recuerda, no hay otro que recuerde, ¿no? Y yo quería jugar con el recuerdo como una materia inestable y como una materia desconfiable y con que eso y con el recuerdo también como una materia sesgada, ¿no? Y con la ficción del recuerdo. Y ahí eso solo se podía hacer con una primera persona. Y a mí o sea, me pareció súper bello ponerme esa tarea, me pareció súper bello lo difícil que me fue y lo desafiante que me fue, eh, y al mismo tiempo lo increíblemente enriquecedor que me fue a niveles literarios, jugar con la voz, ¿no? Con la voz narrativa y jugar con ese punto de vista y construir a este personaje y hacerlo hablar y que yo, como autora, desapareciera de un texto. O sea, para mí fue lo más emocionante de todo. Yo salí muy fortalecida y muy emocionada de la escritura de esa novela porque en un momento pensé en dejarla y con un gran amigo, con un gran editor al que le tengo mucho cariño, mucho respeto, que se llama Maxi Papandrea, es editor de una editorial muy linda que se llama Sigilo. Y es una especie de oráculo. Yo estaba apenas escribiendo y yo le dije, yo no puedo hacer esto, boludo, no tengo las habilidades para hacer esta novela y es una cuestión de habilidades, yo no las tengo. Y me dijo, pues qué mediocre una vida en la que uno siempre escribe lo que es fácil. Dijo, no, lo lindo es que sea difícil y que te toque leer y que te toque trabajar y que te toque editar y que te toque escribir y volver y leer y pensarle, ¿no? Y que
sea solo como me senté y escribí esto que me es sencillo y me es súper intuitivo y me es súper fácil, sino en lo que haya trabajo, porque para eso es la literatura. Entonces, creo que esas 2 decisiones, o sea, no tanto que fuera un hombre, sino que fuera un hombre que hablara en primera persona, fue como lo que sí cambió mucho a la metodología de escritura, porque la primera persona tiene esta cualidad y este defecto, y es que el narrador sabe pocas cosas, tiene una información del mundo que está narrando, y el lector tiene que entender que esa es la información que se le va a dar y dejar escapar o dejar filtrar más informaciones para el lector y quienes leyeran en algún momento dijeran, me parece que este tipo es raro, ¿no? Y como esa relación con el narrador, pues es algo que yo no había hecho y que independientemente de que fuera un varón o una mujer, y en este caso como que fuera un hombre grande, creo que la cuestión técnica de ponerlo a hablar y de ponerlo a contar lo que veía y de ponerlo a recordar y que eso no fuera del todo confiable, pues fue algo que surgió como una necesidad del texto. Yo me di cuenta de que era necesario que el texto estuviera así y que me hizo sufrir muchísimo, pero que lo disfruté un montón al final, como me sen es la primera vez que me siento satisfecha con una novela. Suficiente para alegrarnos también por ti y celebrar. Hay algo aquí que me llama la atención, María, y más adelante te voy a preguntar sobre lo que supone visitar la ficción con una actividad que tú tienes de escritura feminista, activista del feminismo, etcétera. Pero por ahora te quiero preguntar solamente como narradora, o no sé si no puedo hacer esa diferenciación, ya lo veremos. Pero, Ujú. ¿qué conoces ahora de lo masculino? Si es que podemos hablar de lo masculino como si fuera una sola categoría. Pero, ¿qué sientes que conoces ahora mejor de lo masculino luego de haber escrito la novela? ¿Hay algo de tu ficción que te haya permitido descubrir o entender cosas que antes el ensayo, la crónica o la vida no te hubiera permitido entender? Siento que no tanto de esta novela, pero sí de La Manada, cuando La Manada es mi primera novela, y cuando yo escribí Manada, eh, La Manada se ponía es una novela con la que yo tengo distintos reparos, ya podremos profundizar sobre ellos o no, eh, pero yo había hecho la elección de narrar a personajes que eran hasta ese momento naturalmente mis enemigos, ¿no? Como estos hombres jóvenes, en manada. Y a mí me impresionó de esa escritura, algo que yo no sabía que iba a ser tan trascendental para mí y al mismo tiempo que iba a carecer de importancia en mi obra, si se puede llamar de esa manera, pero a mí me impresionó la capacidad de compasión y de empatía con estos personajes a los que yo naturalmente odiaba y quizás odio en el mundo real, ¿no? Como estos adolescentes bullies, machistas y misóginos, em, y ponerlos en una situación terrible y entender a partir de la escritura que son personas puestas en un contexto muy, muy tremendo y que no estoy segura de que si yo no hubiera sido puesta en ese contexto, hubiera tomado decisiones muy distintas, ¿no? Como que quizás hacer esa crítica estructural de la culpa es del sistema, que entiendo que hay momentos en los que se puede quedar bastante corta, pero que es una explicación que a mí desde estos personajes me gusta. Y creo y después de ese primer acercamiento a la ficción, a mí me interesó narrar estos personajes como un poco más falibles, hombres, ¿no? Y al principio para entenderlos y para entender por qué hacían cosas tan horribles, y después porque me interesaba, la posibilidad del silencio en esas construcciones, ¿no? Como esta idea de que los hombres no pueden hablar de sus emociones y de que sobre los traumas de los hombres no se habla tanto y de que los hombres no tienen tantas posibilidades de verbalizar lo que les duele o el miedo que tienen a sentirse humillados.
se volvió para mí muy atractivo en la clase de personajes que me interesan, que son personajes que tienen emociones muy bajas y muy mezquinas, y al mismo tiempo son personajes muy aterrados frente a la realidad que tienen que atravesar. Entonces, en Todo muere salvo el mar, es un personaje de 40 años, ¿no? Y ha muerto su hijo, un hijo que estaba por nacer y se está desmoronando su vida y su papá se acaba de morir y su esposa, pues su mujer parece que lo va a dejar. em, y la, el silencio al que están obligados estos personajes por ser hombres me permitía que a partir de la ficción y que pudieran bucear sobre sus emociones en estos largos soliloquios, ¿no? En estos largos monólogos, pues que eso fuera muy verosímil porque realmente sus personajes no tienen con quién hablar. Entonces es una cosa de ellos encerrados en este silencio y creo que si hubieran sido mujeres, la relación con otros personajes era totalmente distinta, ¿no? Habría que meter que habla con la amiga y que porque la gestión de las emociones es totalmente distinta. Sean emociones distintas, es porque se gestionan distinto. Entonces ahí como que esa incapacidad o esa censura que hemos hecho sobre las emociones masculinas me permitió hacer unos personajes muy ricos para narrar de estos lugares, además, en los que lo que no se puede decir es el miedo a la humillación, es la envidia, son los celos, ¿no? Cosas que no de las que no hablamos tanto, que sienten los hombres, pero que por supuesto que sienten, em, y que eso hacer que eso fuera mucho más para adentro que para afuera, fue un poco lo que echó a andar estas historias. Entonces, después de Todo muere salvo el mar, en este tipo que ve cómo la vida se le desmorona y no la puede intervenir de alguna manera, ¿no? Este gran culmen de este personaje ya que ha envejecido y que se enfrenta no a un momento de vida, sino a que toda su vida y toda su obra y todo lo que ha hecho y todas las personas a las que amó, se ha contado a sí mismo una versión de los hechos muy sesgada y que las cosas ya no tienen remedio, pues hacía e hizo que también me hizo que yo pudiera sentir mucha compasión por estos personajes, los volvió de vuelta hacia la literatura que a mí me interesa y las historias que me interesaba contar. El hecho de que estos hombres no pudieran hablar para afuera y que todo fuera para adentro era o fue tremendamente conveniente. Y creo que si al principio mis intenciones políticas en cuanto al feminismo eran un poco más explícitas, eso ha ido girando y eso ha ido mutando, pues yo también crecí. Yo cuando publiqué mi primer libro tenía 25 años y ahora lo único que para mí es político en cuanto a o hay dos cosas que son políticas en cuanto a mi literatura. La primera es que para mí la ficción es importante para pensar el mundo, no porque la ficción hable de los problemas contemporáneos. A mí no me interesa hacer ficción que habla de problemas contemporáneos. Yo por eso escribí una historia de un artista que tiene 70 años de Cúcuta, eso no importa a nadie. Y a mí, yo no creo que la literatura tenga que hablar explícitamente de la coyuntura. No me interesa esa literatura. Em, y no creo que tenga que hacerlo, pero eso no significa que cualquier ejercicio literario y de imaginación no sea importante para la coyuntura solo por el hecho de habilitarnos pensar en otra cosa. O sea, yo creo que estamos en un momento del mundo en el que si no podemos imaginar el mundo que queremos, si no podemos sentarnos a hacer un ejercicio de imaginación sobre el futuro que quisiéramos construir, no podemos hacerlo en el presente, ¿no? Y creo que para eso la literatura se ha vuelto mucho más urgente. Si antes la literatura enriquecía el mundo interior, ahora la literatura es imprescindible para sacarte del mundo en el que vives. O sea, estamos todos hiperconectados, hiperinformados. Hay 70 noticias por día, estamos siendo totalmente bombardeados de información. Y si no hay un espacio que nos proponga pensar en otras posibilidades del mundo, para atrás, para adelante, para el medio, y si no hay un espacio que nos promueva la imaginación, creo que políticamente no vamos a tener las herramientas para combatir ni el presente ni el futuro, porque evidentemente hay que inventárselas. Eso por un lado. Y lo segundo que me interesa políticamente, y lo único que todavía hoy me interesa políticamente, es que cualquier persona, desde el Dalai Lama, eh, hasta Greta Thunberg, hasta mi tío, que cualquier persona
puedas sentir compasión e identificación con personajes cuyas acciones son totalmente reprochables. A mí me gusta ese juego moral, me interesa que la literatura haga eso, me interesa que la literatura te ponga incómodo en tu fuero interno y te ponga a decir, juepucha, este tipo está haciendo algo horrible, pero yo lo entiendo, me he sentido así, ¿no? Como este acto horrible, puedo entender la génesis de eso porque me he sentido igual. Y es algo que no solo me divierte y que no solo me interesa es un poco la literatura que también me gusta leer, sino que siento que si queda algún vestigio de intencionalidad política dentro de la literatura, para mí es esa, ¿no? Como que tenga la capacidad de igualarnos en lo que nos parece horrible de nosotros mismos a personajes que hacen cosas horribles y ver que no es tan difícil, que no es de monstruos hacer cosas horribles, ¿no? Que verdaderamente como que el mal no es algo que está tan lejos, sino que es una decisión constante y que no es tan difícil desviarse y hacer y llevar adelante acciones como muy reprochables. Y creo que me gusta cuando la gente se siente identificada con mis personajes, pero no lo puede decir, pues son personajes horribles. Y entonces, como esta cosa medio secreta de yo me sentí, a mí me ha pasado sentirme así, ¿no? Me gusta ese acompañamiento y me gusta escribirlo, o sea, pero creo que eso como que de eso queda un poco un pulso político. Me gusta mucho lo que dijiste hace un rato y que creo que está perfectamente conectado con esto político que estás diciendo y es eso que la novela y la literatura habilita a pensarnos de una forma distinta, es decir, la novela como un dispositivo, la ficción como una posibilidad que nos da sentido sobre aquello que no nos dio la realidad. Hay una novela que se me viene a la cabeza que no sé si tengas fresca o hayas visto, pero es que creo que tiene mucho que ver y es Los divinos de Laura Restrepo. Sí, la leí hace tiempo. Esa es una novela, entre muchas cosas, de la que salió gran parte de la idea de Paredro. Eso yo lo he Sí. dicho en otros lugares, en una vez moderando un evento en el que estaba Ricardo Silva, Laura Restrepo y Juan Gabriel Vázquez, los tres hablando de literatura. Esto fue en 2017, prácticamente 2018, si no me estoy equivocando en el año. Y claro, la idea de los divinos y además la rapidez con la que Laura escribe los divinos, viene muchísimo de esto que tú nos dices, que es cómo hago para entender, cómo hago para meterme y cómo hago para comprender estas masculinidades desde una circunstancia específica. No sé si esa novela te generó a ti algo o la tengas de pronto como referencia o no necesariamente. No olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. No la tengo como referencia de esta. Recuerdo sí que La Manada en su momento, obviamente, dialogaba de alguna forma con los divinos y que a mí me gusta mucho Laura y me ha gustado. De hecho, creo que es curioso porque yo de los que más recuerdo en la vida, y que más me impactó paradójicamente, porque también lo habré leído muy chica, muy chiquita, yo debía tener como 12 o 13 años, pero yo no puedo explicar por qué, tendría que volverlo a leer, me pareció una linda tarea, pero La multitud errante para mí fue un libro como muy fundacional, y siendo que no es el más famoso de Laura, pero había algo de quizás de la descripción de esta alteridad, ¿no? Como de estas personas, de esta situación de desplazamiento, había algo ahí que a mí me impresionó mucho en su momento. Yo creo que ese que ese trabajo de pensar la realidad, a partir de la ficción es imprescindible y es algo que a mí me interesa, pero al mismo tiempo sí siento o sea, siento que las novelas, como que hubo algo del mundo editorial en los últimos años de decir, bueno, este tema está de moda, entonces hagamos muchas novelas sobre esto, que es algo que uno también ve en las series, ¿no? En Netflix y demás. Y a mí me interesa salvaguardar a la ficción de eso y me interesa cuidar al menos a mis novelas de ese mal de la coyuntura. Yo pienso que nuestras novelas no pueden estar atadas a la coyuntura porque nadie puede pensar en presente. O sea, pensar en presente y narrar en presente
es un acto que a mí no me interesa. No me interesa ahora para analizar a Milei y no me interesa desde la ficción, ¿no? Me interesa decantar, me interesa pensar los grandes problemas universales, la muerte, y me interesa poder usar esos problemas que se sobreviven al tiempo para pensar el presente, digamos, como que también creo que estas grandes novelas que no son tan imprescindibles o que nos han sido tan imprescindibles como de la ciencia ficción, si las atas a la coyuntura, habrían perdido todo la posibilidad de visión, y hay mucho de lo que estamos viviendo hoy en día que se lo tuvimos que aprender a Asimov, ¿no? Como hay una cosa de no dejar que la coyuntura permee las novelas que para mí es importante. Yo sí, y a veces pienso también como estamos todo el tiempo leyendo autores y autoras contemporáneas, como pues la importancia de leer y de retomar ciertos clásicos, ¿no? Y de no dejarnos atar y amarrar al tiempo presente, porque creo que la literatura le tiene que sobrevivir al tiempo presente, que es algo que no hace nada más. O sea, que es algo que solo puede hacer la imaginación. Claro, claro. Hay algo que te quiero preguntar y ahorita lo estoy pensando desde el término de la coyuntura, como acabas de decir. Eh, Tú has publicado y tú publicas, María, normalmente, aquí estoy viendo en El País, en el diario AR, en Playboy, en Periódico de Poesía UNAM, en Volcánicas, en LatFem, en Página 12, El Grito del Sur, es decir, tienes una actividad de columnista, de periodista. mm, y aquí es donde te leemos y te reconocemos y muchos lectores te reconocen como una activista feminista, ¿cierto? Eh, ¿Qué tan difícil es o cómo hiciste para, o acaso lo hiciste, me pregunto? ¿Apagaste al activista que había en ti para meterte en el mundo de la ficción o eso es imposible? Porque pensaría uno que el territorio de la novela no es el territorio del activismo, es el territorio de la ficción, no es el territorio de la denuncia, de la divulgación. O cómo lo pones, o cómo lo pusiste a funcionar y cómo lo pones a funcionar, porque, ojo, no, y a esto me refiero a la estructura y a la buena forma como la novela está armada, no hay, o no siente uno nunca una voz como si la puedes sentir en una columna o en otro lenguaje. A mí me gusta mucho esa pregunta porque yo me la hago y me la hice mucho, o sea, me la hice constantemente durante muchos años. Tiene una respuesta larga y una respuesta corta y voy a hacer las dos. La más corta es obvio que esta no es una novela feminista. Yo no podría encasillarla jamás en que es una novela feminista, no fue escrita como una novela feminista, pero yo soy una persona feminista, ¿no? Y de esa misma manera, creo que así como soy una persona feminista y una mujer feminista, y también soy una mujer que cree en que eh, la interseccionalidad siempre tiene que tenerse en cuenta, y anticolonial y demás, y todas estas categorías que me interesan en una disputa política, no todo lo que yo hago está en función de ese ejercicio. Ahí creo que hay una cuestión de identidad. Hay personas que sí, y yo conozco y tengo grandes amigas y grandes personas a las que admiro intensamente, que son feministas antes que ser escritoras. Y por ende, cualquier cosa que escriban está en función de esa visión política. En mi caso, no particularmente, porque yo he tenido otros espacios para disputar esta visión política, ¿no? He tenido la radio, he tenido estos espacios de escritura y de opinión, he tenido libros, he tenido la no ficción, y por eso a mí me interesa, a pesar de que estoy segura de que no hice una novela que pueda ser analizada como una novela misógina, es una novela a la y que incluso si uno forzara un poco las cosas, podría tener una interpretación de la novela como una novela feminista, a pesar de que todos los personajes son hombres y demás. Es una lectura que a mí no me interesa porque creo que también hay un derecho a poder expresarse públicamente sobre cuestiones del mundo que a uno le parecen injustas y le parece fundamental corregir, y que no necesariamente todo lo que uno hace sea exclusivamente eso, ¿no? Como hay algo de las feministas de haber usado el espacio de la palabra pública para hacer ciertas denuncias, y que después solo pudiéramos entonces hablar de temas feministas, de resto obsoletas para el mundo, y yo creo que eso es un problema. Por otro lado, creo que hay algo que no es menor, y es que estos libros están
enmarcados en una industria editorial y una industria editorial que se vale de muchas categorías y de formas de categorización bastante estrictas para poder subsistir y sobrevivir y donde lo que vende, vende y lo que no se hunde, ¿no? Y donde además se lee mucha más no ficción que ficción. Entonces ahí yo también tengo que ser justa y decir, es cierto que yo pude ingresar al mercado editorial, que no es algo sencillo y que no es algo tan fácil, gracias a la literatura feminista. Lo que sea que es eso, nadie sabe bien qué es, ¿no? En ese caso era ensayo y durante muchos años se usó, ya no se está haciendo más, por suerte, la idea de literatura para mujeres y yo nunca pude entender la categoría literatura para mujeres porque a Juan Gabriel nunca lo ponen en literatura para hombres. Juan Gabriel es literatura, punto. No, pero hay algo de como si las mujeres leyéramos de una manera particular. Y creo que eso, cuestionándolo como lo cuestiono, sobre todo por ser una categoría de la industria, sí nos permitió a muchas voces de mujeres jóvenes latinoamericanas llegar a un mercado editorial que de otra manera habría sido muy difícil y que son voces que hoy son bastante imprescindibles para pensar la literatura contemporánea. Entonces ahí tengo como una relación compleja con la categoría, porque yo creo que soy una escritora feminista, pero que no escribo novelas feministas hace 2 novelas, ¿no? Como, los libros que escribo no están hechos en función de pensar específicamente sobre las diferencias de género en nuestra sociedad. Sí sobre cuestiones de clase, y sí sobre cuestiones coloniales, y sí que sobre el arte, que son cuestiones que me interesan, y sin duda hay una perspectiva que nunca va a desvanecerse. Creo que sería obtuso analizar esta novela, sobre todo esta novela, en esos términos, y al mismo tiempo me pregunto, bueno, finalmente, no cómo salir ni nada por el estilo, sino justamente cómo podemos negociar estas visiones públicas o cómo podemos hacer más pedagogía o si hace falta hacer pedagogía sobre una puede tener opiniones, pues hoy en día una puede estar absolutamente en contra del genocidio de Palestina y yo no escribo al respecto, ¿no? Pero si me lo preguntan en cualquier ámbito en el que tengo micrófono, y lo voy a decir, pero esa no es la matriz que mueve mi literatura. Entonces, creo que también, y para mí es importante pensar en la literatura como esta materia y este dispositivo que obviamente es usado y es imprescindible para pensar el presente, a pesar de no ser exclusivamente sobre el presente, pero para mí también la literatura es una materia misteriosa, ¿no? Es una especie de milagro y me gusta pensarla un poco que corre paralela o que tiene toda la libertad para hacer cualquier cosa y que solo tiene que ser funcional a la literatura y a la buena literatura. Y ahí sobre varios dilemas del presente, si uno puede narrar desde la voz de una identidad que no es la de uno y demás, que son debates demasiado contemporáneos, para mí la resolución es bastante sencilla. El libro es bueno, se puede. Y para que algo que no está narrado desde tu voz sea bueno, hay que tener curiosidad y eso se nota. Hay que tener una curiosidad genuina y la curiosidad requiere respeto y eso se ve, eso no se puede fingir. Nadie va a salir a criticar algunos libros o algunos autores creen que se los critica cuando hacen voces que no son de su género solo por el hecho de intentarlo, y no es por el hecho de intentarlo, es por el hecho de que está mal hecho, y está mal hecho no por una cuestión ideológica, está mal hecho por una cuestión técnica, está mal hecho porque no tienes suficiente curiosidad por el objeto que estás narrando, por lo que quieres narrar, como regalar la curiosidad cuando uno está escribiendo es un regalo enorme. Uno observa con cuidado y con delicadeza y con profundo respeto lo que va a narrar y lo que necesita aprender y entender. Y muchas veces eso se ve de manera mediocre y para mí eso es como lo que da más piedra cuando uno lee esas cosas. Pero yo en este sentido creo que la ficción está a disposición de la ficción y que es este terreno y este reducto de libertad que tenemos y que cuido y protejo de cualquier intromisión en ese sentido, porque sí siento que hay que cuidarla
y que tenemos que poder tener ese espacio de juego y lúdico y libre y complejo ideológicamente y complejo moralmente y que es para eso, ¿no? Y ahí como que sí con eso soy súper taxativa, con eso sí tengo como una posición súper clara en cuanto a la intromisión ideológica. Yo no creo que sea para eso. Y a mí me pasó, como también, que eso daña las novelas. Y yo siento que a mí me pasó eso en La Manada y fue como los lectores no son estúpidos, la gente es mucho más inteligente como lectora que uno como autor o como autora. Y la gente no necesita que le expliquen lo que está leyendo, ¿no? Es mucho más interesante la conclusión, es mucho más interesante la demostración. Y la gente no necesita que los autores explicitemos cuál es nuestra posición, porque eso es antiliterario. Entonces, creo y hace que la lección enorme que en tal caso se pueda aprender o sacar de una novela, pues se quede muy chiquita porque solo queda librada a la reflexión que hace el autor o la autora y no al juego interpretativo, que es lo más interesante. Entonces, y para mí eso también es un problema contemporáneo de la literatura, y es que nos importa demasiado quién escribe las cosas, ¿no? Entonces, qué piensa esta persona que escribió esto? Y quiero seguirla en Instagram para saber qué opina sobre tal cosa y quiero ver y eso, pensar que leemos novelas para saber qué piensan los autores sobre lo que están describiendo es un error, es un Sí, terrible error. sí. Yo sí creo que tenemos que alejarnos, porque además es como el sumum del ejercicio más egocéntrico del mundo, que ya es la literatura, y además es como esta paja absoluta de quiero que veas, y que yo no recuerdo dónde fue que yo leía esto, pero siempre lo recuerdo cuando estoy escribiendo, que es como cuando estoy a punto de meter algún bocadillo que sea como explícito de qué brillante que soy. Quien lea esto va a pensar qué ocurrente esta chica. Alguien dijo, yo no puedo recordar quién, pero eso es como una frase famosa, déjalo para la entrevista. Esto déjalo, tac, 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 déjalo para la entrevista. Y eso también, como o los autores tenemos que movernos de nuestras novelas, ¿no? Y es lo más genial. Yo siento que esta sin duda, o a mí me parece que es mi mejor novela porque no estoy yo. Es un señor de 70 años que yo escribí, pero uno cree que está hablando, que estás leyendo a un señor de 70 años, no a una chica cool de clase media de 33, ¿no? Y porque para eso es el libro. Y como hubo momentos en los que yo quería poner ciertos comentarios sobre la situación política de España posfranquismo y había hecho todo un rant. El personaje piensa esto, como para que alguien lo lea y diga, ¿y cómo sabe esta chica del franquismo? ¿Qué carajo me importa? O sea, y lo quité porque este personaje no diría esto. Pero fue como, quiero demostrarle a la gente que yo hice mi tarea y que yo investigué mucho sobre Madrid. Que no importa, el personaje lo dice o no lo dice, como el personaje lo diga. Y ahí sí creo que como lección estamos todos demasiado pendientes de qué se dice de nosotros como autores y nosotros no deberíamos ser lo que importa en un No, texto. muy chévere, María, todo lo que nos estás diciendo. Hay algo que te quiero preguntar. O sea, ya nos has hablado de no ser taxativo en unas cosas, que es lo que normalmente sería, no, ese es feminista, entonces no vamos a leer una novela, como si no existiera la ficción y la máscara, etcétera, etcétera. Pero hay algo que tú lo acabas de decir, Juan Francisco, tu personaje tiene 70 años. Y tiene además esta que desarrollas en tu novela, esta idea de la memoria es una forma de embaucarse. La memoria no es cierta, todos inventamos, y eso nos lo ha dicho la neurociencia, nos lo dices tú en la novela. Todos recordamos para sobrevivir y eso nos supone modificar nuestros recuerdos. ¿Cómo ha sido la reacción de los lectores hombres? Esto me muero de la curiosidad. No solamente para que te digan, oye, nos supiste leer. No, ¿cómo se han encontrado ellos dentro de tus personajes? ¿Y cómo se han topado con esa propia masculinidad de ellos? A mí me ha parecido impresionante la recepción de esta novela. Yo pensaba que yo pensaba que iba a ser una novela que no iba a tener ningún lector, menos en Argentina, apostaba más a Colombia, efectivamente,
pero pensaba que era una novela, pues, que no le importaba a nadie, porque una novela sobre un artista que tampoco es un gran artista, ¿no? Y un tipo de 70 años donde no pasa realmente mucho, es una historia de una familia que puede ser cualquier otra, y este drama de este tipo. Y yo, de hecho, que siempre he vendido que voy a escribir una gran novela contemporánea, porque como si yo fuera la voz, pero empiezo a escribirla y digo, me voy a morir de aburrimiento. Yo no considero que ni mis amigas ni yo seamos sujetos tan fascinantes para lo que demanda una novela. Y entonces yo me rendí ante este personaje y dije, ya está, esto es lo que puedo escribir. O sea, yo le voy a dedicar muchísimo tiempo mal remunerado a este trabajo, muchísimo tiempo sin ninguna remuneración. Solo puedo hacerlo si me fascina y si cada vez que me siento a escribir es un espectáculo de curiosidad y de eso, de fascinación con un personaje. Y yo me rendí ante él, y sorprendentemente ha tenido una muy linda repercusión, sobre todo en una audiencia a la que yo nunca había llegado, que son hombres mayores, de acá, de allá, y hay como una sensación de sentirse, de identificación con este personaje y también de temor a que pase toda una vida que a mí me parece muy dulce y muy bella, porque ese también es mi temor y mi temor es lo que también alimenta a este personaje, ¿no? Mi miedo a no ser una buena persona con las personas a quienes quiero, y a que la vida pase y perderme de la vida entera por estar pensando en que mi enojo es más importante y en que mi orgullo es más importante, y que creo que eso es algo que sucede mucho más en los hombres que en las mujeres, a pesar de que las mujeres también podemos empatizar con ese sentimiento. Entonces, ese miedo que alimentó a este personaje y que lo construyó, para mí ha tenido la repercusión más linda, que es, justo anteayer, un amigo de acá de Argentina. La novela le quedó muy bien a Argentina, a pesar de que yo estaba convencida de que eso no iba a pasar, porque es la novela más colombiana que yo he escrito. Es una novela que tiene acento de Cúcuta, que además yo nunca había escrito algo con acento, donde hay una oralidad que juega un rol. Y me dijo, yo le pasé la novela a mi papá está muy impresionado con la novela, me dijo mi amigo, y me dijo, y siento que es la primera vez después de 5 años que tengo ganas de reconciliarme con mi papá, porque no quiero que pase toda la vida, no quiero que pase toda una vida en este enojo, y no quiero ser como Juan Francisco, ¿no? Y a pesar de que yo no escribo fábulas, eh, hay algo de comprender el estatismo de este personaje, que siento que a uno, que también nos habilita, o es la lectura que se ha hecho, poder movernos de ese lugar, ¿no? Como que todas las personas, también salió acá una reseña de un periodista muy prestigioso que se llama Gustavo Noriega, que debe tener la del personaje, y decía, yo me siento con este personaje y me aterro de ver cómo este personaje no puede, no hace, y que para mí es muy dulce poder leer algo que no que te describe, sino que quizás te anticipa un poco y que te invita a correrte a ti mismo del foco, ¿no? Como a ponerte en un lugar en el que uno no es tan importante. A mí, si hay algún mensaje que yo pudiera dejar a través de mi literatura, sería, uno no es tan importante como la gente a la que uno quiere, y como estar ahí para las personas a las que uno ama. Y entiendo que en una época de psicoanálisis y en una época particularmente egoísta, tendemos a pensar que nuestras familias y que nuestros afectos son de segundo orden, y la verdad es que no. O sea, la vida pasa y uno se pierde de cosas a partir de esta idea de enriquecer el interior, y ahí no hay nada, no hay nada si no somos una comunidad. Y creo que eso ha calado de manera muy, muy bonita en los hombres, ¿no? Como yo no puedo sentirlo porque soy una mujer y estoy obligada a la socialización constante en un universo de tías y de otras mujeres que resuelven y que no. Entonces, y es todo a partir de la pasiva agresividad, pero igual se gestiona de alguna manera. Pero sí creo que en este momento de tanta exacerbación del egoísmo y del individualismo, pensar que uno no es tan importante, y que el placer inmediato no es tan importante como ir y estar y asistir a la muerte de las personas a las que uno ama,
pues es algo que me sorprende que haya calado tan hondo en los hombres que la han leído y que me parece súper bonito que ese sea un poco como el mensaje general, como este tipo es horrible, este tipo un poco tiene razón, otro poco no tiene razón, el trauma es una cosa horrible, la imposibilidad es una cosa tremenda, la memoria es una cosa caprichosa, pero no dejes que pase una vida entera, ¿no? Sin y a la final que lo único que sobrevive es tu discurso, porque va a ser un ejercicio muy solitario. Y ese para mí, o sea, creo que el alimento de eso es mi profundo temor a hacer eso, ¿no? A pesar de reconocerme como las antípodas, puedo entender ese sentimiento, y es un sentimiento que me convoca y que me interesa mucho. Pues María, creo que más claro imposible para este próximo Día del Padre, ¿no? Creo que para muchos que estén pensando en una novela y en una lectura, esta perfectamente puede ser, porque creo que con lo que nos has contado, que ya se nos acabó el tiempo, pero es bastante claro cómo podemos encontrar a través de la novela y desde ese ensanchamiento de perspectivas no taxativas, una cantidad de cosas, y ya me parece que haber cruzado la frontera, de haber llegado a lectores de 70 años, pues muestra que aquí hay algo que le habla a muchos y que, por supuesto, invitamos desde aquí a que se lea. Para la audiencia, hemos estado hablando con María del Mar Ramón, una de las voces más importantes y que se ha conectado, nos ha estado hablando desde Argentina, por lo tanto que tiene una doble presencia y ha hecho de su voz y de su estilo algo que ha cautivado a muchos lectores y estamos hablando sobre su última novela, estuvimos hablando mejor sobre La memoria es un animal esquivo, publicado por Hachette y que esta es nuestra recomendación para el día de hoy y recuerden, para el próximo Día del Padre, si así lo quieren. María, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado tantas cosas, tanto de tu mente narrativa, de ficción, pero también como la no ficción y la vital y la que está acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en este podcast que amo tan intensamente. Muchas, muchas gracias No, por María, la charla. gracias a ti por esas palabras. Todos ustedes ya saben dónde encontrar la novela y la que tienen que ir a buscar, por supuesto. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.